en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, vamos a ver el versículo 10 nuevamente, porque este mensaje, hice 3 mensajes, y este es el tercero del mismo tema, porque no me gustaba, no me parecía. Dice, Santiago capítulo 4, versículo 10, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Esta palabra, humillaos, es una palabra difícil, porque en el general de los hombres hay orgullo. El orgullo es uno de los pecados más antiguos. Comenzó en el corazón del diablo, del Lucifer, del lucero de la mañana cuando está en el cielo. Él quería ser como Dios, sentarse en el trono de Dios, pero sin Dios. Se puso orgulloso, en el cielo era el mejor, el más hermoso. Cuando Dios lo creó, se tocó música. Para nadie, ni para Adán se tocó música, pero para él sí. Se le subieron tanto el humo en la cabeza que Dios lo lanzó. Pero él convenció y no quiso caer solo, convenció a cuantos más. La palabra humildad la busqué en un diccionario secular. Dice, humildad es la ausencia completa de orgullo. Ausencia completa de orgullo. Va a decir también virtud cristiana contrapuesta al orgullo. Y también significa sumisión. Una de las cosas interesantes que me gustó mucho, que se encuentra en San Juan capítulo 3, fue la actitud de Juan el Bautista. Aunque no habla aquí de humildad, sin embargo, en sus palabras yo puedo ver inserta la humildad. En San Juan capítulo 3, versículo 30. Juan el Bautista hablando de Jesús, acerca de Jesús. Y dice, es necesario que Él crezca. Es necesario que Cristo crezca, pero que yo, ¿qué dice? Mengüe. Que Cristo crezca, pero yo vaya achicando más. Humildad. Quiero compartir hoy día el tema humildes ante el Señor. Así le he llamado el tema para hoy. Humildes ante el Señor. Porque sin humildad nadie llegará al cielo. Es impresionante. Yo mucho busqué sobre esto y medité y en el final voy a compartir esto. Humildad ante el Señor. En primer lugar, humildad para ser salvo. Para ser salvos debemos ser humildes. Porque la salvación no depende de mí. Depende del Señor. Es como una persona que está gravemente enferma. Cuando va al médico, ¿qué hace la persona? Exactamente. Confía completamente en Él. Se entrega, aunque le dice, vamos a hacer un tajo de aquí hasta acá. ¿Qué dice la persona? Sí, con tal que me quite el dolor y me recupere mi salud, haga lo que quiera, doctor. Para ser salvo,
debemos de tener humildad, porque la salvación no depende de mí. Yo no puedo ir a comprarla. No puedo hacer algo para obtenerla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agachar el moño y creer en lo que Dios dice. Debemos reconocer que somos pecadores y por lo tanto nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos. Vayamos a la Biblia. En Lucas capítulo 5 me llama la atención este bendito hombre. Lucas en el capítulo 5, observemos por favor en el versículo 8. Lucas 5, 8. Dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, observen lo que Pedro, el apóstol, le dice a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy hombre, ¿qué dice? Pecador. ¿Qué es eso? Humildad. Yo veo aquí una tremenda humildad. Tú eres santo. ¿Cómo estás aquí al lado de un pecador? De un hombre que duda, de un hombre falto de fe. Apártate de mí, le dijo Pedro a Jesús. Y reconoció Pedro que es pecador. Para ser salvo, no solo debemos reconocer que somos pecadores. Para ser salvos debemos de preguntarnos qué debemos hacer para ser salvos. Y sabe que muy poca gente se ha preguntado eso. Porque el hombre cree que se puede ganar la salvación o el hombre cree que merece ser salvado. ¿Qué debo hacer? Preguntando, ¿qué debemos hacer? En la Biblia está la respuesta. Hechos, capítulo 16. En los Hechos, el libro de los Hechos, en el capítulo 16, observemos aquí un hermoso pasaje. Hechos 16, versículo 30. Dice, y sacándolos les dijo, señores, esto es el guardia en la cárcel. Recuerde la escena aquí. Pablo llega a Filipos y junto con su compañero de viaje, Silas, sí, llega a Filipos y había una joven poseída por el demonio y adivinaba, era certera, porque el diablo en adivinar es certero, por eso que hay mucha gente. ¿Ya? Hace hablar con el mismo timbre de voz de los muertos, sabe toda la vida de las personas, por eso que los engaña. Y empezó ella todos los días a decir, escuchen a estos hombres porque vienen de Dios, lo que dicen es verdad, y todos los días hasta que Pablo ya estaba aburrido. El Pablo le saca el demonio a la chica, los amos, los dueños de la niña, se molestaron mucho porque eran ricos y meten preso a Pablo y Silas en la cárcel. Dice la Biblia que lo metió en el calabozo, además al fondo, con mucha seguridad, bien seguros. Y Pablo y Silas, en la noche, dice la Biblia, a medianoche, se ponen a cantar, a orar y a cantar. A oscuras. Y Dios del cielo se alegró tanto que aplaudió tan fuerte Dios que hubo un terremoto solo en la cárcel, solo en el edificio. Dice que se cayeron las puertas, las ventanas, todas las chapas, de todas las cuestiones de la cárcel. El carcelero, como tan tarde, se había ido a acostar. Y de repente despierta por el terremoto. Saca su espada, se quería matar porque cada carcelero era responsable con su vida por la vida de cada un preso. Si se le escapaba un preso, él tenía que pagar por la vida de eso. Y aquí llegamos a esta escena. Versículo 30. Hechos 16, 30. Y sacándolo dijo, señores, le dice a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Ahora, noten, está hablando para ser salvo de salvación, no salvado de esta situación en que estaba. Porque este fue un terremoto muy extraño, porque la Biblia dice que ningún preso se escapó, ni uno. Todos están allí, aterrados, porque todos sabían que era un terremoto divino. Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos, Pablo y Silas, dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Ahora, esto tú y tu casa ha sido por años muy mal interpretado. Muchas iglesias enseñan que para poder llegar a los padres hay que trabajar con los niños. Y si uno trabaja con los niños, van a llegar los padres a la iglesia. Grave error, porque no vemos eso. No hay ningún ejemplo en la Biblia. Dios siempre trabaja con la cabeza del hogar, que es el hombre. Si el hombre se convierte y da un buen testimonio y tiene un cambio genuino, bíblico, su esposa lo va a seguir y sus hijos lo van a seguir. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No es que si se convierte el papá en la familia, la mamá y todos los hijos van a ser salvados. No, señor, pues la salvación es personal e individual. A menos que sea un bebé de brazos. Un bebé de brazos que no camina, cuando el Señor venga se va al cielo. Si se muere cuando bebé, se va al cielo. Pero ya cuando sabes cuál es su izquierda de su derecha, ya tiene uso de razón. Así que, señores, ¿qué debo ser salvo? Le responden, cree en el Señor Jesucristo. Porque Pablo fue llamado para llevar el evangelio a los gentiles. Y ya se sabía la voz de Pablo, por todas partes había corrido que andaba predicando el evangelio de Jesucristo. Porque la vida de Pablo es una vida tremenda, una vida maravillosa, unos cambios fantásticos. Porque Pablo tiene la historia, su vida depende de dos caminos. Muy interesante la vida de este hombre. Cree en el Señor Jesucristo. Para ser salvos debemos de confesar a Jesucristo. Romanos 10. Y todo esto va de la mano. Si tú quieres ser salvo, la humildad ante el Señor. Para estar ante el Señor debemos ser humildes. Para ser salvos debemos reconocer que somos pecadores. Para ser salvos debemos preguntarnos qué debemos hacer. Para ser salvos debemos confesar a Jesucristo. Romanos capítulo 10. Dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que dice, serás salvo. Serás salvo. Luego agrega el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se fija? Entonces el corazón está relacionado con la boca. El hombre tiene que decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tiene que confesarlo. Humildes ante el Señor para ser salvos. Humildes ante el Señor, en segundo lugar, para ser como Cristo. Nadie va a poder llegar a donde Cristo si no es como Él. Entonces tenemos que empezar a practicar aquí, por hermano. Como Cristo hablaba, como Cristo caminaba, como Cristo era. Empecemos aquí. A ser como Él. ¿Por qué? Porque Él fue manso y humilde. ¿Cómo somos nosotros? La verdad es que cuando nos apretan un poquito,
chillamos como un cerdo, como un chancho, como un puerco, como un cochinillo. ¿Verdad? Nos tocan. Tenemos que andar con mucho cuidado. Sobre todo los que manejamos. Ahora, en nuestra ciudad la gente está alterada. ¿Tú lo miras un poco feo? Me recuerdo, yo andaba tan fascinado, eso fue el año 2000, andaba con mi esposa en Kansas City y nos llevaba la niña la esposa del marido donde estábamos alojando. Ella era salvadoreña, creo que era. Y el marido americano. Y un día salimos, no sé por qué nos llevó, no sé a dónde. Y se para, estamos en un rojo, y se para al lado un auto negro, caro. No sé si era descapotado o no, pero un auto lujoso. Y lo manejaban dos hombres de color. Y yo qué impresionado con ese auto. Y le hago así, lo miro, y ella me dice, no haga eso. Me dice, aquí es peligroso. Aquí no, pues como saludar, como decirle hola sin hablar, ¿verdad? Me dijo, no, qué peligroso. Así de peligroso hasta aquí. Entonces tenemos que cuidarnos. Alguien nos toca y explotamos. Recuerdo hace muchos años atrás, estábamos en el campamento y andaba una araña pollito grande, así como mi mano, grande. Y la hermana Janet viene, la ve y grita, ¡ay, una araña! Y toma una piedra y le tira a la araña. Y la araña se para, hermano, se paró y hizo con sus dos antenas así. Y al pararse se veía más voluminosa, ¡pum!, para atacar. Así estamos. Así está nuestra ciudad. ¿Fue así Cristo? Vayamos a la Biblia. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. La humildad, humildes ante el Señor. Mateo 11. Observemos en el versículo 29. Mateo 11, 29. Y dice la Escritura, Cristo Jesús hablando, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y, ¿qué dice? Aprended de mí. Aprended de mí. ¿Qué tenemos que aprender de Cristo? Luego él dice, que soy, ¿qué dice? Manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso y humilde de corazón. Cristo fue manso y humilde de corazón. Tal y cual el devocional que yo compartí hoy en la mañana. Y ese devocional dice que los reyes, cuando llegan a un lugar de vuelta de una guerra, qué sé yo, vienen en el caballo más importante, más hermoso, más erguido. Sin embargo, Jesucristo, cuando entra por última vez a Jerusalén, viene montado en un pollino, en un burro que nunca había sido montado. En un burro, hermano. ¿Quién le va a creer que es el rey de Israel? Todos los viejos israelitas, los fariseos, saduceos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, todo ello, todo ese montón de gente que conocían la verdad, que no conocían la Escritura, le menospreciaron. Y no le aceptaron. Es más, Juan nos dice, a lo suyo vino y los suyos, los hebreos, no le recibieron. Qué impresionante. Él fue manso y humilde de corazón. Y así tenemos que ser. Me recuerdo la primera vez que yo, o la única vez que yo estaba en Cochiquina, el lugar que íbamos a estar en el Instituto Bíblico toda una semana enseñando allí.
Estuve en la casa, me recibió los padres del hermano Willy. Y cuando llegamos allá, y yo era el primer chileno que he llegado a ese pueblito, un villorrio, no, ellos le llaman un caserío. Chico. Y ella me dice, ay, pastor, disculpe, me dijo, mi pobreza, me aquí y allá. No se preocupe, hermano. Yo no crecí en un hogar, una cuna de oro. Así que no se preocupe. Cuando le dije eso, ella dice, qué bueno, qué bueno. Las primeras veces que yo fui al Perú, algunos hermanos de aquí me preguntan, oye, pastor, ¿usted qué le pasa bien? ¿No? De comer comidas tan ricas. Como soñan los hermanos. No, ya comimos arroz y plátano todos los días. Pobre, una comida pobre. Jamás va a haber una ensalada puesta en la mesa, una fruta, menos un pedazo de un buen pastel o helado. Eso no se conoce. La gente no tiene refrigerador. ¿Por qué no tiene refrigerador? Porque no hay luz. Y si hubiese luz eléctrica, tampoco tiene refrigerador. Una pobreza tal que el aceite se venden. ¿Han visto esos cubitos de hielo que se compra en una bolsita más chiquitita que eso, un poquito de aceite? Estoy hablándole yo de 12 años atrás. Porque yo fui el 2009 la primera vez. La mantequilla de un cuarto, que aquí se vende en un cuarto, en un paquetito, sí, la cortan como en 10 pedacitos y compran en ese pedacito. La gente dice, ¡ay, la pasa tan bien! No se pasa nada de bien. Para humildes del Señor, para ser salvos, ya sabemos, para ser como Cristo debemos ser humildes. Él nos dice, aprende de mí, hombre. Mira cómo yo soy. Es lo que Cristo nos está diciendo. ¿Por qué? Porque Él, el Señor Jesucristo me refiero, actuó como un siervo. Interesante. Vamos a la Escritura. En el mismo libro de San Juan, que citamos un rato, capítulo 13, por favor, veamos aquí. Juan 13. Disculpen que hable tanto, un poquito de ejemplos de la selva, porque mi amigo que va a ir conmigo nunca ha ido. Entonces se está escuchando y se está desanimando al principio. San Juan 13:5. Anoche le escribí que llevar harta plata para que voy a dormir en un hotel de, creo que le puse 7 estrellas. Y él, tan inocente, me dice, yo nunca sabía que había 7 estrellas. Para que te manden a construir. Dije, de aquí a que vamos, te mandan a construir un... Allá perdiste porque no hay ni puente, así que no voy a dormir ni siquiera bajo un puente. Capítulo 13, versículo 5, porque allá sí que se vive como un humilde, como un sencillo. 13:5. Luego, aquí veamos esta escena maravillosa, luego puso agua en un lebrillo, esto es Jesús, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¡Ay, qué interesante! Respondió Jesús y le dijo, versículo 7, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro no quiso que el Señor le lavara los pies. ¿Por qué? Porque Jesucristo era el Señor, pues. Y esa labor de lavar los pies la hacía el siervo del amo, el esclavo del amo en la casa. Porque para lavar los pies, el siervo tiene que ponerse de rodillas. Vale decir estar arrodillado, vale decir estar humillado, en una posición de humildad ante la visita que llegaba al hogar de su amo. Pero aquí es el Señor quien le comienza a lavar los pies y primero eligió a Pedrito por su temperamento.
Estaba ahí estudiando ese tema porque va a ser un curso que voy a preparar, los 4 temperamentos. Lo había comenzado, pero lo tenía en mi computadora y perdí todo ese trabajo. Pero bueno. Entonces, actuó Jesucristo como un siervo. Y los 12, viendo todo aquello. ¡Chao! ¡Qué increíble! ¿Qué más? Él, cuando le criticaron, jamás abrió su boca. Porque él nunca abrió su boca para defenderse. Nunca la abrió. Qué interesante. Vamos en primer lugar a la profecía de Isaías 53. Isaías, capítulo 53. El profeta Isaías nos dibuja aquí, nos pinta a Cristo de una forma muy clara del cuadro de Cristo en la cruz. Isaías 53, en el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Isaías nos está relatando con lujo de detalle de cómo iba a ser en el futuro la crucifixión de Cristo. Y toda la escena de que llevan a Cristo a la cruz. Miles de años antes está revelando lo que iba a ocurrir con Cristo. Veamos ahora un pasaje en el Nuevo Testamento. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 23. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Dice que en cuanto le maldecían, no respondían con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Qué interesante lo que vemos aquí. 24. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida, observen, y por cuya herida fuisteis sanados. Lo mismo que había profetizado Isaías miles de años atrás, Jesucristo lo cumplió cuando anduvo aquí en la tierra. Humildes ante el Señor para ser salvos, humildes ante el Señor para ser como Cristo y por último, humildes ante el Señor para seguir las pisadas de Cristo. Para seguir las pisadas de Cristo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¡Qué impresionante! Que sea Pedro, el apóstol, que está diciendo estas palabras. Y Pedro, uno de los 12, él mismo dice que todos nosotros debemos seguir las pisadas de Cristo. Vale decir, ser como Él. Ser como Él. Hace muchísimos años atrás, pero muchos, yo estaba soltero, imagínense. Se invitó a predicar al campamento
se llama Don Espinosa. Yo creo que Pati se acuerda y José, ¿no? ¿No fuiste? Uno moreno. ¿Fuiste? Y vino él con toda su familia, Don Espinosa. Y estamos un grupo cerca donde está el comedor. Y luego va caminando Don Espinosa, el misionero, para allá, y luego le sigue el hijo, Juancito. Le decían allá en Argentina, los Juanes. Aquí es Juanito, allá es Juancito. Y ya en el lingo, la hija de mi pastor dice, miren cómo el hijo camina igualito al padre. Hermano, era una gota de agua ver al padre caminar y al hijo. Y como que el chiquillo iba siguiendo las mismas pisadas del padre. Pedro dice que nosotros debemos seguir las mismas pisadas de Cristo. Ser manso y humilde de corazón como lo fue Cristo. Porque un día estaremos nosotros con Él. Así que, para ello, para poder ser como Cristo, debemos actuar con cordura. No encontramos en ningún pasaje en la Biblia en que Cristo haya perdido la cordura. Uno solo lo vemos a Él enojado. Cuando echó fuera a los cambistas, pero no perdió la estribo. No lo hizo con odio, con bronca, con rencor, con nada, porque los derechos humanos no se le fueron encima. Sino que todos los judíos dijeron, tiene razón, porque esta es casa de Dios y la hemos convertido en cueva de ladrones. Uy, tiene razón, así lo dice la Biblia, tomaban sus cosas y salieron arrancando. Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo nos aconseja aquí sabiamente. Romanos capítulo 12, versículo 3. 12:3. Dice Pablo en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Así que tenemos que ser cuerdos en donde quiera que estemos. Debemos actuar con cordura, porque la gente sabe quiénes somos y cómo debemos de actuar, cómo debemos de hablar, cómo debemos hacer las cosas. Debemos estar con cordura. Como también debemos ser sumisos y humildes. Sumisos y humildes, como Cristo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Y noten quién nos está hablando aquí. Qué interesante. Que sea Pedro. Pedro era polvorita. Por eso me da risa y qué sé yo. Y vean cómo lo cambió. Recuerden cuando van a buscar a Cristo para llevarlo a preso, ¿verdad? ¿Qué hizo Pedro? Sacó la espada y le iba a cortar la cabeza, a cortar al hombre en dos. Y yo creo que el Señor nomás le sopló un poquito para que le cortara solo la oreja al hombre. Para defender a Cristo. Él quería defender a Cristo, ¿verdad? Pero sin embargo aquí Pedro nos dice, mire, capítulo 5, primera de Pedro 5, en el versículo 5, observen, porque Pedro está hablando de todo lo que estamos aquí. Dice, igualmente jóvenes. ¿Hay jóvenes aquí? Sí. Jóvenes, dice, están sujetos a los ancianos. ¿Hay ancianos aquí? Sí, aquí llevé uno. Lo que pasa es que en el norte está nevando últimamente. No sé, ¿no han visto los granizos que han caído? Lluvia y ventorrales, están pasando cosas raras. Sumisos
a los ancianos. Hermano, qué lindo sería si esto volviera a nuestro país. Hoy ahora se está perdiendo todo, hermano, todos los sanos principios. Qué terrible. ¿Quién respeta a los ancianos? El otro día un pobre viejo por 200.000 pesos mataron a un hombre. 200 lucas. ¿Qué es 200 lucas? Son 2 lucas de ayer. ¿Qué hace con 200.000 pesos? Nada en este momento. Sumisos a los ancianos. Y todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, y todos en la edad, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué terrible, hermanos. Hoy no hay respeto por nada. No se respeta. Hace años no se vienen respetando a los profesores en los colegios. Se les amenazaba años atrás. Eso viene de años. Ahora se les pega a los profesores. Antes los profesores pegaban. Mi profesor me pegaba a mí. En el tiempo de mi papá nos contaba que en los colegios donde estaba el pizarrón tenían cajones, ya sea con arena o con maíz. Y al chiquillo se portaba mal, arrodillado allí. Lo arrodillaban. Hoy ni les digo lo que le hacían a mi yerno en su país. O lo digo. Le pegaban en el colegio en Lima a los niños que no hacían la tarea o se portaban mal, le pegaban con ortiga. ¿Te cabe en la cabeza, hermano? Esto es cuando él estudió. Cajón, cuando mi papá estudió, mi papá ya falleció hace rato. Y murió, le faltó 1 mes y medio para llegar a los 93. Entonces, estoy hablando bastante años atrás. Pero ahora se amenazan a los colegios y nadie hace nada. Qué terrible, hermano, ¿para dónde vamos? Y todos sumisos unos a otros. Ahora alegamos por todo. Todo nos molesta. Sumisos unos a otros. Y revestidos de humildad. Revestidos. Vale decir, cuando salimos de la casa bien encachados, perfumados, ¿verdad? Y antes de salir, ponernos el traje de humildad y salimos. Hoy en día no hay ni humildad en las iglesias, hermanos. Los hermanos pelean hasta a combos en las iglesias. Porque Dios resiste a los humildes, a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que tenemos que dejar el orgullo de lado. Si somos creyentes, tenemos que mostrar un cambio. Oiga, ¿usted por qué no se ofendió? No, que yo soy un hijo de Dios. ¡Oh, qué interesante! Me gustaría ser como usted. Para concluir, para terminar, estamos hablando humildes ante el Señor. Es mejor tener el sentir que tuvo Cristo, ser como Él. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, que es algo impresionante lo que Pablo nos describe en Filipenses, capítulo 2. Observemos. Filipenses 2. Pablo escribe, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo sintió? ¿Cómo era Cristo? Lo que quiere decir Pablo. El cual, Jesucristo, siendo en forma de Dios, noten, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Está diciendo que cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, nunca usó de su deidad para nada.
cuando querían lincharle a Cristo aquí en la tierra. ¿Qué hizo él? Se fumó entre la multitud. No lo pudieron hallar. Pero jamás dijo, yo soy Dios, pues. Mire, ¿qué podría haber hecho Dios? Dios ha hecho tantas cosas increíbles, cosas que no nos caben en la cabeza, como una vez el profeta a un hombre estaba trabajando con un hacha cortando tronco y se le salió la hoja del hacha y ¡pum! El hacha cayó en un lago profundo. Y el trabajador dijo, ¿qué voy a hacer? El hacha era prestada, ¿de dónde sacar plata si mi amigo me la prestó? Le cuenta el profeta, y el profeta va, la hace levantarse. Un hacha, una cuestión de fierro, ¡pum! Salió, toma, aquí está. Hermanos, en la Biblia encontramos cosas extraordinarias. Cristo podría haber hecho muchas cosas, pero sin embargo no lo hizo, sino que fue un siervo humilde de corazón. Dice, no estimó ser igual a Dios como cosa de aferrarse. Versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo. Noten, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Por qué habrá dicho y muerte de cruz? Interesante. Lo que pasa es que nosotros nunca hemos visto una muerte de cruz, gracias a Dios hasta ahora. Ni empalizados tampoco. Un individuo podía estar casi todo un día crucificado sin morir, desangrándose lentamente. No hay una muerte más cruenta que muerte de cruz. Averigüen, ustedes que son todos computines, averigüen qué le pasa a un crucificado. Cómo el cuerpo se va desintegrando. Por eso Pablo describe aquí, y muerte de cruz, no dice muerte solamente. Porque muchos han cambiado la Biblia, han sacado la cruz, han sacado la sangre, han sacado esto, han sacado otro, con las distintas versiones que han hecho. Es mejor dejar el pecado, hermanos. Es mejor dejarlo. La altivez, el orgullo, los malos pensamientos, etc. Vamos, por favor, a Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21. ¿Qué nos dice aquí? En Proverbios 21, en el versículo 4. Proverbios 21, 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos, ¿qué dice? Son pecado. Todo eso es pecado. Así que nosotros debemos de aprender a dejar el pecado a un lado. Porque somos hijos de Dios y debemos ser humildes. Es mejor humillarnos y ponernos bajo la mano de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Primera Pedro 5. Notemos lo que nos dice aquí. En primera carta de Pedro, capítulo 5, en el versículo 6. Observemos, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Es mejor humillarse. A veces es mejor, nada que a veces, siempre, es mejor cerrar la boca, porque en boca cerrada no entran moscas. Mejor quedarnos callados, porque si discutimos es como echarle más leña al fuego, quedarnos callados. Hermanos, Dios nos puede ayudar para actuar
con humildad. Solo tenemos que aprender a ponernos en las manos de Dios y dejar que Él nos guíe, sea lo que sea. El orgullo siempre va a querer aflorar, siempre va a querer destruir nuestro testimonio. Y a veces por una tontera, perdonen la expresión, pero por una tontera vamos a perder nuestro testimonio. Entonces más vale estar callados, humildes ante el Señor. Es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos has enseñado hoy a ser humildes ante el Señor, entendiendo que tu palabra es viva y activa. Ella está presente hasta el día de hoy, enseñándonos las verdades puras, divinas. Padre eterno, que lastimosamente en nuestro país se están perdiendo muy rápidamente. En los niños, en los jóvenes y los adultos. Estamos viviendo en un mundo donde está predominando la agresividad, la maldad, matando a la gente, Padre, como matar una mosca. Dios mío, tú eres el único que nos puede proteger, bendecir y cuidar. Pero nosotros tenemos que tener la voluntad de ser como Cristo. Cristo nos enseñó hoy a aprender de mí. Así que, Padre, permite que en este momento nos vayamos a casa pensando en este mensaje, entendiendo, Padre, que esto que hemos hablado hoy es lo más importante y necesario para ser parte de la iglesia de Jesucristo y mostrar un buen ejemplo a aquellos que nos rodean. Mientras las cabezas están inclinadas, los ojos cerrados, en nadie mirando. ¿Habrá algún amigo o alguna amiga que aún no está seguro de ser un hijo, una hija de Dios y quisiera hacerlo hoy? Levanta tu mano. ¿Habrá alguien? ¿Un amigo o alguna amiga? Dios la bendiga. Puede bajar la mano. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? O algún creyente, uno que ha escuchado con atención el mensaje, diga: yo quiero ser obediente a Jesucristo y quiero aprender a ser como Él, humilde ante el Señor. Dios la bendiga, Dios la bendiga. Gracias, 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 gracias. Padre, te pido que tú seas con aquellos hermanos que han entendido el mensaje y te están pidiendo a ti en este momento en oración que tú les ayudes a cambiar para ser mejor, para ser como Cristo. Que tú les bendigas grandemente, Padre, que pasen más tiempo en tu palabra y la oración y que puedan brillar para ti. Usa sus vidas como un buen testimonio, como un hermoso cuadro que la gente quiera mirar y observar. Y en esta semana que hemos comenzado hoy, Padre, que podamos darte a ti toda la honra y la gloria porque tú lo mereces todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios le bendiga, hermano.